Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Oh, vaya, alguien se salió de la clase. Muy bien. Tenemos el día de hoy química. Vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando la semana anterior. Estuvimos viendo la ley de Lavoisier. Ahora vamos a continuar con la aplicación de la ley de Lavoisier. Para que podamos aplicar en resolver algunos problemas sobre lo que es la conservación de la masa. Bien, habíamos visto las leyes ponderales o leyes estequiométricas, que es la segunda parte de la estequiometría. Les dije vamos a ver 4 leyes: la ley de Lavoisier, la ley de Proust, la ley de Richter, la ley de Dalton. Las dos primeras son las más importantes, así que vamos a dar mucho más énfasis a esas, que son la ley de Lavoisier y la ley de Proust. Entonces, hasta la clase anterior hemos visto la verificación de la ley de la conservación de la masa. ¿Cómo se verifica? En una reacción química igualada, balanceada la ecuación. Multiplicamos los coeficientes por sus pesos moleculares de cada compuesto y el resultado que vamos a obtener en los reactivos debe ser igual a lo que vamos a obtener en los productos. Ambos valores tienen que ser el mismo. De esa forma se verifica la ley de la conservación de la masa. Para la clase de hoy tenían que resolver, si no me equivoco, 1 o 2 ejercicios que les di la anterior semana. Tenían que pasarme al WhatsApp, ¿no? Tienen que enviarme, tienen hasta las 12 para completar esa tarea y enviarme, ¿ya? Ahora vamos a hacer un trabajo de clase para revisar lo que es la verificación y algunas aplicaciones de la ley de Lavoisier. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por favor, agarren cuadernos, calculadoras, tablas periódicas para obtener pesos moleculares, etcétera. ¿Ya? Eso a la mano. Bien. Entonces, si tenemos una reacción química, las masas de los reactivos sumadas a las masas de los productos tienen que ser iguales, ¿no? Eso es lo que hemos visto hace un momento para verificar la ley de Lavoisier. Ahora, si tuviésemos el caso de tener una sustancia A que se combina con una sustancia B, reaccionan entre sí, se combinan entre sí y formamos una sustancia C y también una sustancia D. ¿De acuerdo? Aquí no estamos hablando de compuestos, de ácidos, hidróxidos, etcétera. No. Simplemente decimos compuesto A y compuesto B forman el compuesto C y el compuesto D. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa reacción. Para esta reacción voy a utilizar yo del compuesto A 60 gramos, del compuesto B vamos a utilizar 95 gramos. Ambas masas reaccionan y forman del compuesto C 30 gramos. Ahora,
la pregunta es, ¿cuánto del compuesto D, cuál es la masa del compuesto D que se va a formar? Sabemos muy bien que la masa de los reactivos se deben sumar y debe ser igual a la masa de los productos, ¿no? También se van a sumar. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto de la sustancia D? ¿Cuál es la masa de la sustancia D que se va a formar? ¿Quién me dice cuánto? A ver. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan, no, jóvenes? ¿O o no, no me están escuchando? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Ya, entonces, Sí, profe. si me escuchan, ¿por qué no me responden? ¿Cuánto de la sustancia D se va a formar? ¿Cuál es la masa de la sustancia D? Según la ley de Lavoisier, ¿cuál sería el valor de X? ¿Nadie? ¿Jóvenes? Profe, 125. ¿Por qué 125? Porque 125 más 30 es 155, igual que el otro. Ya. Entonces, en realidad, lo que su compañera me dice es que si yo anoto 125 gramos en lugar de X, le sumo los 30 gramos, queda 155, que es el mismo valor del otro lado, 155. ¿No? Porque según la ley de Lavoisier, según la ley de la conservación de la masa, estos dos valores que encontramos al final de sumar todas esas masas tiene que ser igual. Entonces, por esa lógica, X vale 125. Y sí, X vale 125. Ahora, vamos a aplicar esa lógica que hemos dicho hace un momento en términos matemáticos. En términos matemáticos, esto que está aquí es una ecuación. Una ecuación es una igualdad. En esta ecuación tengo una incógnita. Entonces, esta ecuación se llama ecuación de primer grado con una incógnita. Para resolver esta ecuación de primer grado con una incógnita, lo que debo hacer es despejar la incógnita, en este caso X. ¿Cómo se despeja la incógnita en una ecuación de primer grado? Simplemente llevamos la incógnita al primer miembro, que sería este lado, el lado izquierdo del signo igual, para poder hacer el despeje. Paso por paso queda 30 gramos más X igual a 60 gramos más 95. 60 más 95, si resolvemos esta suma, sale 155 gramos.
esta X se queda, el 30 que es positivo, aunque no esté escrito el positivo, pasa como negativo. 155 menos 30, X vale 125 gramos. ¿Sí? De esa forma encontramos ese valor incógnita, ese valor que no conozco. ¿De acuerdo? Aplicando la ley de Lavoisier. ¿No? Sabemos que tiene que ser una igualdad, entonces estamos aplicando la ley de Lavoisier. O podemos decir en otros términos, según la ley de Lavoisier, esa X vale 125 gramos. ¿De acuerdo? Así es como se debe resolver de forma algebraica, matemática. ¿Sí? Entonces tienen que saber aplicar la matemática a la química. Ahora vamos a hacer este mismo tipo de ejercicio, pero esta vez con compuestos. Tenemos una reacción de neutralización cuando combinamos el hidróxido de sodio con el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico para formar el cloruro de sodio y la molécula de agua. Listo, tenemos una reacción. En esta reacción, ¿sí? En esta reacción, un hidróxido y un ácido se neutralizan entre sí y forman una sal y agua. A eso se llama reacción de neutralización, porque se neutralizan entre una base y un ácido. ¿Listo? Esta reacción química, que está representada por esa ecuación, tiene que estar balanceada. Pregunto, y por favor participen. ¿Esta reacción, esta ecuación química, está balanceada o no? No, profe. No. ¿Sí, profe? Sí. Revisemos. Subíndice 1 que no está escrito se sobreentiende un sodio, un cloro, aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo otro, dos hidrógenos, tengo un oxígeno, Esta ecuación está balanceada sin necesidad de coeficientes, está balanceada. Ahora, el hidróxido de sodio interviene en la reacción con 40 gramos. El ácido clorhídrico interviene en la reacción con 36,5 gramos. El agua con 18 gramos. ¿Cuál es la masa del cloruro de sodio? Entonces, si hacemos una igualdad, estas masas se suman, debe ser igual a la suma de estas otras dos masas. ¿Cuánto vale X?
Profe, no sé si lo habré hecho bien, pero me salió 58.5. Ok. Apellido, por favor, para que tome en cuenta. Alias, profe. Muy bien. 58.5. ¿Qué dicen los demás? ¿Sale ese dato? ¿Ese resultado? Sí, profe, a mí lo mismo me ha salido. A mí igual, Profe, a mí también. Sí, profesor, a mí igual me ha salido. Muy bien. Entonces, la masa del cloruro de sodio según esta reacción y aplicando la ley de Lavoisier nos sale 58,5. ¿Sí? Ahora, para quienes no han podido resolver, sumen estos dos datos, 40 más 36,5, aquí nos sale 76,5. Chaupa. 76,5. Este positivo 18 pasa como un negativo y eso vale X. Entonces 75,5 gramos menos 18 gramos. Hacemos eso en la calculadora y X nos sale 58,5 gramos. ¿No es cierto? Entonces aquí ya hablando en una reacción química. Podemos encontrar esas masas que están sueltas, que no conocemos, aplicando la ley de la conservación de la masa. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma vamos a aplicar la ley de la conservación de la masa. Ahora, espero que estén haciendo todo esto en sus cuadernos, tiene que estar por si acaso. Muy bien. Ahora, tengo una reacción ahora entre cloruro de sodio y sulfato de bario. Van a disculpar que tarde un poquito en escribir, pero estoy haciendo con el pad mouse de mi computadora. Ambas sustancias reaccionan y van a formar sulfato de sodio y cloruro de bario. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer en esta reacción? Sabemos muy bien que toda ecuación química que representa a una reacción, para trabajar la ley de Lavoisier, tiene que estar balanceada. Pregunto, ¿está balanceada la ecuación? No, No, profe. No, profesor. No está balanceada la ecuación. Balanceemos la ecuación. Necesitamos para balancear la ecuación de coeficientes. Se balancean primero siempre metales, no metales, hidrógenos y el último oxígenos. Vamos. Tenemos, fíjense, un átomo de bario y aquí tengo un átomo de bario igual a un átomo de sodio, 2 de sodio. Entonces necesito coeficiente 2 para igualar el sodio. No metales, 2 por 1, 2 cloros, 2 cloros, un azufre, un azufre. No tengo hidrógenos, paso a los oxígenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Entonces con este coeficiente se balancea la
ecuación. ¿Sí? Ya está. Ahora, para el ejercicio que voy a trabajar ahora, para que ustedes comprendan, y a partir de aquí, sí, perdón, si en el problema el enunciado del ejercicio, ya sea de una evaluación, de una práctica, etcétera, que diga verifica la ley de Lavoisier, trabajamos como lo hemos hecho hasta el anterior ejercicio. Sacamos peso molecular, hacemos la suma y nos va a salir dos resultados que tienen que ser iguales en ambos lados, ¿verdad? Eso cuando nos piden solo verificar la ley. Pero en este ejercicio no solo vamos a verificar la ley, por tanto, lo que cómo vamos a trabajar a partir de ahora es de la siguiente forma. En la parte de arriba de cada compuesto vamos a anotar su coeficiente, si tiene, para multiplicarlo por su peso molecular. Peso molecular del cloruro de sodio. ¿Cuánto sería? Sodio es 23, cloro es 35.5. ¿Cuánto sale? Peso molecular. A ver. Si no recuerdan, agarren la calculadora y se calcula de esta forma. Escriban 23 por 1, porque tiene subíndice 1. 23 por 1 más 35.5 por 1. ¿Cuánto sale? 58.5, profe. Ok, entonces el peso molecular del cloruro de sodio es 58.5 gramos. Lo mismo vamos a hacer para el bario. Igual vamos a obtener su peso molecular. Y escriban en su calculadora 137 por 1 más 32 por 1 más 16 por 4. ¿Cuánto sale? 233, profe. 233. Ese es el peso molecular del sulfato de bario. 233 gramos. Ahora, coeficiente. Si ustedes se fijan aquí, no está escrito ningún coeficiente, entonces se sobreentiende que el coeficiente es 1. Y aquí arriba yo puedo escribir 1 por 233, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo número. Entonces no hay necesidad de escribir 1 por. ¿Listo? Lo mismo hacemos para el sulfato de sodio. Escriban en la calculadora 23 por 2 más 32 por 1 más 16 por 4. ¿Cuánto sale? 142. 142, profe. Muy bien, 142 gramos. Eso va a ser del sulfato de sodio. Y hacemos lo mismo para el cloruro de bario. 137 por 1 más 35.5 por 2. ¿Sale? 208. Muy bien. 207, profe. 208, profe. 208. Sí, 208, profe. 208. Entonces, para todos los elementos de la tabla periódica deben redondear sus masas atómicas a un número entero, excepto el cloro. El cloro es el único que vamos a utilizar con el punto 5, 35.5, el único. Todos los demás redondeamos a números enteros. ¿De acuerdo? Así entonces, a partir de estos ejercicios, tenemos una ecuación química
Y en la parte de arriba, en números un poco más pequeñitos, escribimos sus pesos moleculares. Si tiene coeficiente, el coeficiente va arriba también y multiplica al peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviésemos en alguna otra reacción, por decirles aquí un 3, un 4, entonces esos coeficientes van a subir arriba para multiplicar al peso molecular. Así tienen que acostumbrarse a trabajar, de esta forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún ejercicio yo necesito este dato multiplicado, pero para otro inciso voy a necesitar solo el peso molecular. Entonces, para no volver a calcular, ahí arriba ya va a estar y no hay necesidad de hacerlo, de poner un resultado aquí. Obviamente va a salir 117, pero no hay necesidad de eso, ¿no? Yo les estoy explicando eso para futuros ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia con los ejercicios anteriores, donde solo había verificación de la ley de Lavoisier? Ahora vamos a aplicar esta misma ley de Lavoisier, pero para trabajos de laboratorio. Cuando, por decirles, de este cloruro de sodio, que es la sal común que utilizamos en casa, en la cocina, este cloruro de sodio, yo tengo una masa de este cloruro de sodio, tengo una masa igual a 500 gramos. Tengo esta masa, quiero trabajar con esta masa, con una masa de sulfato de bario y producir estos dos compuestos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a averiguar o qué masa voy a utilizar del sulfato de bario? ¿Qué masa voy a obtener del sulfato de sodio? ¿Qué masa voy a obtener del cloruro de bario? Si tengo estos 500 gramos de cloruro de sodio, si tengo esta masa. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un procedimiento que se llama relación de peso molecular a peso molecular y de masa a masa. Eso es lo que vamos a aplicar ahora en este ejercicio. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a resolver este problema por regla de 3 simple. ¿Quién se acuerda la regla de 3 simple? ¿Alguien se acuerda? La regla de 3 simple es un procedimiento matemático que ustedes han conocido cuando estaban en primaria. Si no me equivoco, en sexto de primaria, o quizás lo han llevado cuando estaban en primero de secundaria. Regla de 3 simple. ¿Nadie? La regla de 3 simple La regla de 3 simple es un procedimiento sencillo, nada complicado, y que ustedes lo van a entender ahora con la explicación rápidamente. ¿Sí? Entonces, para hacer la regla de 3 simple voy a hacer relaciones entre pesos moleculares y entre masas. Ahora, ¿dónde están los pesos moleculares? Están arriba de cada compuesto. Entonces, yo voy a agarrar este peso molecular con este peso molecular, esta masa con esta masa, y voy a hacer una relación entre los dos. Listo. Lo que estoy haciendo con esto que parece marcador en la imagen es simplemente referencia
Ahora ustedes lo pueden hacer también con colorcitos o con resaltadores, eso depende de ustedes, para que se den cuenta, ¿ya? ¿Cómo voy a formular mi regla de 3 simple? Primero con los pesos moleculares. Digo, 2, esperen un momento por favor, no me gusta el color rojo. Entonces decimos 2 por 58,5 gramos, peso molecular, se relaciona con el otro peso molecular, 233 gramos, ¿sí? Es como si estuviera agarrando esta relación que he hecho aquí arriba y lo coloco aquí abajo para hacer el procedimiento, ¿no? Nada más. Lo mismo voy a hacer aquí. Los 500 gramos con una incógnita que no conozco. Esa incógnita para mí va a ser X. Entonces tengo 500 gramos que se relaciona con la incógnita. No conozco. ¿De acuerdo? Así no sé si es la palabra correcta, se enuncia una regla de 3 simple. Así. ¿Ya? Ahora, esta regla de 3 simple, lo que voy a hacer con esto es despejar la X. Necesito conocer el valor de X. Para el despeje de la X en una regla de 3, lo que se hace es trazar 2 diagonales en forma de X. 2 diagonales. Ahora, con esas 2 diagonales voy a encontrar el valor de X. A eso se llama el despeje de X. Entonces, ¿a qué va a ser igual X? Va a ser igual a una fracción. Perdón. Se me fue. Una fracción. En esta fracción tenemos un numerador arriba y un denominador abajo. ¿Qué es lo que va a venir como numerador? Es decir, aquí arriba. Vamos a utilizar la diagonal donde no está la X como numerador y se van a multiplicar. Esta diagonal donde no está la X. Entonces vamos a escribir 500 gramos 500 gramos multiplicado por 233 gramos. ¿Listo? La diagonal donde no está la X. Y como denominador, es decir, debajo de la fracción, viene el término que está en la diagonal con la X. Aquí en esta diagonal con la X está 2 por 58,5. Entonces eso viene aquí abajo. 2 por 58,5 gramos. Ahora, esto vamos a escribir en la calculadora. Queremos escribir directamente en la calculadora. Si tienen la opción de trabajar con la función mat en su calculadora, coloquen esa función y les va a salir una fracción donde van a poder escribir estos datos, tal cual está. No tenemos esa función en nuestra calculadora, escribimos de la siguiente forma. Escriban en su calculadora, ¿ya? Paréntesis, abren paréntesis, 500 por 233, ¿sí? Ahí, 500 por 233, cierran paréntesis. La fracción dividido, no hay fracción en las calculadoras, así que dividido.
Nuevamente abren paréntesis, 2 por 58.5, cierran paréntesis. ¿Cuánto sale el resultado de X? Profe, a mí me salió 995.73, redondeado. A mí también, profe, 995. A mí también me salió, Profe, profe. igual eso. Profe, 995.73. 995.73 gramos. Obviamente aquí vamos a simplificar uno de estos gramos con el de abajo para que solo quede gramos. Entonces, ese es nuestro resultado. ¿Sí? Eso vale para nosotros X, es decir, ese es el valor de la masa del sulfato de bario que voy a utilizar con los 500 gramos para formar estos compuestos. ¿Se dan cuenta? Así de sencillo se resuelve por regla de 3. Ahora, obviamente la regla de 3 es un procedimiento que es sencillo, ¿no? Fácil. En el nivel universitario ya no se utiliza la regla de 3, se utiliza el método de factores, ¿ya? Por el momento, para que ustedes comprendan bien esta parte de la estequiometría, les voy a permitir trabajar por regla de 3, es decir, solo vamos a trabajar con regla de 3. No es difícil, no es complicado, quizás es un poco largo, sí, pero es correcto, ¿sí? Podemos utilizar este método, ¿ya? Ahora, ¿qué tal si necesito esta masa? Necesito calcular esta masa, es decir, cuánto de sulfato de sodio voy a producir en la reacción. Entonces, para hacer el cálculo de esta masa, voy a utilizar nuevamente peso molecular a peso molecular, masa a masa, y hago esa relación de peso molecular a peso molecular y de masa a masa. Nuevamente trazo la regla de 3 simple, despejo la X y encuentro el valor de esta masa. ¿Cuánto sale? A ver, trabajen en sus cuadernos en orden, por favor. Regla de 3 simple, se formulan la regla de 3, despejan la X y me dictan el valor de X, es decir, de la masa de sulfato de sodio. Muy bien. ¿Cuánto han encontrado? Profe, Adelante. profe, a mí me ha salido 606 puntos, redondeándolo sería 84. 606.84. Ya, apellido, por favor. Guevara Heredia, profe. Ok. Hay 84. ¿Alguien más? Profe, a mí también me salió la misma. A mí igual me salió 606.84. Muy bien.
Entonces, esta es la masa del sulfato de sodio. ¿Sí? La masa del sulfato de sodio. Ahí ustedes le pueden poner incluso gramos del sulfato de sodio, ¿no? Para que no nos confundamos de qué masa estamos hablando. Pueden colocar. Aquí va a ser gramos de sulfato de bario, ¿no? Eso va a... es la forma más correcta, ¿no? Para que no haya confusiones. Y también podemos hacer el cálculo de la masa del cloruro de bario. Entonces vamos a hacer relación de peso molecular a peso molecular y de masa a masa. Hacemos la relación, los unimos con una línea, relación, aquí va a estar la otra relación, y así obtenemos la masa del cloruro de bario. ¿Cuánto sale? A ver. Profe, a mí me A salió mí me ha salido 888.88. 888.89. Okay. Entonces el siguiente resultado sale 888,89. Esta vez son gramos del cloruro de bario. Me ha quedado chiquita mi pantalla, pero ahí está. ¿Sí? Esa es la masa del cloruro de bario. ¿Se dan cuenta? Entonces, por regla de 3, en este sentido podemos trabajar. ¿Ya? Por regla de 3. Muy bien. Entonces, todo este procedimiento que estamos haciendo es para que ustedes vayamos aplicando la ley de Lavoisier, ¿no? En un lado, en otro lado, ¿no? Cómo se puede calcular esas otras masas a partir de una masa. Porque si no tuviese esta masa, tampoco podría hacer estos otros cálculos. En una regla de 3 no puede haber dos incógnitas, solamente hay una. ¿Ya? Siempre, solamente una. Ahora, si tuviéramos dos incógnitas, tendríamos que tener otra ecuación con esas dos incógnitas también y hacer un sistema de ecuaciones. ¿No es cierto? Entonces, aplicamos siempre la matemática en la química. Así que tienen que repasar procedimientos matemáticos para resolver ecuaciones. Ecuaciones de primer grado con una incógnita, ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, que serían los sistemas de ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones con tres incógnitas, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen que trabajar, aplicar la matemática en la química. Ahora, como hemos visto esta aplicación, también la ley de Lavoisier se aplica cuando se trata de sustancias que tienen cierto grado de pureza, ciertas sustancias a las que vamos a llamar impurezas en la misma sustancia, ¿no? En el sustrato que vamos a utilizar. Ahora, cuando trabajamos en laboratorio, siempre vamos a tener
que reconocer en los reactivos si el reactivo que está para utilizarse tiene un grado o un porcentaje de pureza. ¿Sí? Si tiene ese porcentaje, debemos realizar estos cálculos para poder trabajar correctamente. ¿Por qué? Les digo la razón. Si digamos, yo estoy queriendo utilizar un compuesto en una reacción química. Quiero utilizar un compuesto. Fíjense, estoy queriendo utilizar esta sal, que son estos cristales que ustedes ven aquí en el gráfico, es una sal. Entonces yo quiero utilizar esta sal en una reacción química en laboratorio. ¿Sí? Quiero utilizarlo. Ahora, si ustedes están observando ahorita así, en esta fotografía, no quiere decir que es grande, ¿no? Esto es un granito de esa sal, un pequeño pedacito de esa sal, ¿ya? Que está obviamente observada con un microscopio, por eso lo podemos ver así. Ahora, esta sustancia, si ustedes se fijan, este cristal de la sal tiene algunas sustancias por ahí que no son la sal, que están de otro color, que no tienen las mismas características de la sustancia que necesito yo para la reacción, no tiene. A estas otras sustancias que están junto con la sal que yo necesito, con esta sustancia que sí necesito, se llama impureza. El total de la sustancia que tiene la sustancia pura y sus impurezas, todo eso en total se llama sustrato, sustrato total, ¿no? Este compuesto se va a llamar sustrato. De este sustrato, cierto porcentaje es puro y el restante es la impureza. Esta impureza no ingresa en la reacción, se queda como un resto de la reacción. ¿Se entiende? Entonces, si por decirles de esta sustancia, de todo esto que es el sustrato total, de todo, yo tengo 250 gramos, digamos, tengo 250 gramos de esa sustancia pura con sus impurezas, y el frasquito donde está esta sustancia en el laboratorio me dice que la pureza es al 85%. Este es el porcentaje de pureza, 85% de pureza. Y voy a llevar este sustrato a una reacción química. Les pregunto yo, ¿ingresa en la reacción química estos 250 gramos? Para hacer cálculos, como hace rato hemos hecho, ¿no ves? De peso molecular a peso molecular, de masa a masa. ¿Voy a utilizar estos 250 gramos o no? ¿Por qué no? Un poco más fuerte, por favor, no escucho muy bien. ¿Por qué tiene que calcular la cantidad de pureza que envía por el total de la pureza? Ya, hasta donde entendí, su compañera tiene razón, ¿no? De estos 250 gramos, solo el 85% es la sustancia pura, es la que va a ingresar a la reacción, no los 250. Si el porcentaje de pureza es 85, de estos 250 menos de esta masa es la que vamos a utilizar en el cálculo para las otras masas.
¿sí? No los 250. Menos de 250 porque menos es la pureza. No es al 100%, es menos. ¿Sí? Y para ello tenemos esta fórmula. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahí, tenemos una fórmula que nos indica que la cantidad de la sustancia pura ha de ser igual, esta cantidad de la sustancia pura ha de ser igual al porcentaje de pureza entre el 100% y multiplicado por la cantidad del sustrato total. Ahora, me refiero a cantidad, podemos ver aquí masas, podemos ver también volúmenes. ¿Sí? Si se tratase de una sustancia líquida, por ejemplo, vamos a trabajar con volúmenes. Ahora, veamos si se cumple o no lo que les acabo de decir, porque los 250 es de todo, incluidas las impurezas. Pero a la reacción solo entra el 85%, es decir, menos de esta masa. Entonces vamos a calcular esa masa de la sustancia pura. Porcentaje de pureza es al 85%. Ahí le vamos a poner 85% dividido entre 100% y multiplicado por la cantidad del sustrato total de la sustancia pura más sus impurezas. Quiere decir los 250 gramos. ¿Cuánto saldría la sustancia pura? A ver, calculadora. 85 entre 100 por 250. Creo que me salió 212.5. Entonces aquí tenemos 212.5 gramos. Y es en realidad esta la masa que vamos a utilizar para hacer los cálculos de las otras masas. Como hace rato hicimos, ¿no es cierto? Peso molecular a peso molecular, masa a masa. Entonces, para hacer cálculos vamos a utilizar esta masa, no los 250 gramos. ¿Se entiende? Espero que hayan comprendido esta parte de lo que es la pureza de una sustancia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Jóvenes, señoritas. Vamos a resolver una práctica. Les he dado esta práctica también a los estudiantes del paralelo B. Ustedes van a hacer su propio ejercicio. Es una práctica de casa. Van a resolver un problema que dice: el ácido nítrico reacciona con hidróxido de potasio para formar nitrato de potasio y agua. Van a calcular las masas de los productos si se cuenta con, aquí vamos a cambiar el dato, les pongo 350 gramos de ácido nítrico al 90% de pureza. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Tengo ácido nítrico que reacciona, es decir, más, ahí le van a poner, eso significa reacciona, más hidróxido de potasio. Ácido nítrico más hidróxido de potasio. Estos van a ser los reactivos. Ahora, ¿qué nos está diciendo después en el enunciado? Para formar. Para formar significa la flecha de reacción. Para formar. ¿Qué vamos a formar después de la flecha de reacción? Nitrato de potasio y agua. Esos ahora son los productos. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que analizar el enunciado de un problema.
nitrato de potasio y agua. Ese y agua está diciendo más agua, nitrato de potasio más agua. Ahora nos pide calcular la masa de los productos, es decir, solo del nitrato de potasio y del agua, masa de los productos. Si se cuenta con 350 gramos del ácido nítrico y que está al 90% de pureza, es decir, de este ácido nítrico tenemos una masa de 350 gramos y una pureza del 90%. ¿Qué significa esto? Que de estos 350 gramos, solo el 90% es en realidad ácido nítrico. Lo demás, el resto, que es el 10%, son impurezas. Por tanto, de estos 350 gramos debemos calcular al 90% la masa, con la fórmula que está que hace rato les mostré, ¿no? Esta fórmula: sustancia pura, porcentaje de pureza sobre 100, la cantidad del sustrato total. Con esa fórmula calculamos la masa real del ácido nítrico que va a entrar en la reacción. Y con esa masa hacemos relación de peso molecular. Ahí van a hacer ustedes relación de peso molecular a peso molecular de esa masa que van a encontrar a la masa del nitrato, ¿no? Y hacemos regla de 3, despejamos, encontramos el valor de la masa del producto. Así tienen que resolver el ejercicio. De esa forma. ¿Alguna pregunta? Les estoy pasando en este momento a su WhatsApp, al WhatsApp del grupo, la práctica para que puedan resolver para la próxima clase. Es una práctica de casa. Un ejercicio, chicos, es solamente un ejercicio resolver. ¿Ya? Solo un ejercicio, no les estoy dando ni 10 ni 5, un hito. Tienen que resolverme sí o sí este ejercicio. ¿Ya? Entonces, hemos tomado en cuenta quienes estaban presentes al inicio de la clase y ahora quienes están presentes al final de la clase. Listo, entonces tengo la captura para determinar quiénes han estado presentes el día de hoy en la clase, al inicio y al final. En el segundo trimestre he ido haciendo lo mismo, ¿sí? Y obviamente muchos, la mayoría, no han ido encendiendo las cámaras al inicio y al final de la clase. Algo que les había dicho desde el segundo trimestre, voy a controlar. Pero no han ido encendiendo. En este trimestre voy a volver a controlar eso, les estoy advirtiendo desde ya. Iniciamos la clase, cámaras encendidas. Pueden apagar cuando estoy compartiendo la pantalla. Terminamos la clase, termino de compartir pantalla, encienden sus cámaras otra vez. ¿Sí? Si no hacen aquello, yo voy a ir restando puntos. Lo voy a sentir mucho, pero voy a ir restando puntos. Hay algunos que están mal en mi materia y no tienen que perder puntos. Cuidado con esa situación, jóvenes y señoritas. Muy bien. Entonces con esto la clase concluye aquí, con este problema. La siguiente clase vamos a ver rendimiento de una reacción, que es muy similar a lo que acabamos de hacer hoy día.
Muy bien, jóvenes. Hasta aquí la clase. Nos vemos la siguiente clase en química y el día miércoles en biología. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, luego. Hasta luego, profe.